generar esta oportunidad, por habilitar el espacio. Estoy feliz de estar en la nave. Gracias por cada presencia aquí y en cada encuentro. Gracias, Gonza, especialmente por esta invitación. Estoy aquí gracias a mi amigo Gonza y bueno, y a todos los angelitos y los seres de luz que van tejiendo la red. Agradecer la oportunidad de compartir el mensaje. Yo me siento así privilegiada con la oportunidad de compartir mi verso en el multiverso diverso. Cada uno tiene un mensajecito para compartir, no solo a través de la palabra, sino a través de la existencia. Y yo me siento muy comprometida con mi pedacito del mensaje que hace parte del mensaje total, del mensaje divino cósmico, que es necesario de alguna manera desde ese lugar aéreo enraizar para cumplir con nuestro propósito. Nuestro propósito a nivel existencial y los propósitos comunes a través de los cuales nos vamos encontrando. Si estamos aquí, estamos respondiendo a una convocatoria, en principio una convocatoria al cuidado de la vida, porque este conversatorio es un conversatorio biocéntrico, y estamos respondiendo también a una convocatoria a enraizar un propósito común. Si nos estamos encontrando en este lugar sagrado, en este espacio maravilloso, exactamente las personas que estamos aquí y ahora es porque hay algo que nos convoca y que va más allá del entendimiento y que es un propósito común que contribuye a algún propósito mayor. Entonces, yo los invito a un viaje, un poco navegar en las palabras, es un viaje a través de la palabra, de lo que he ido compartiendo en mis libros y sobre todo decirles que todo lo que yo escribo, todo lo que tiene la creación conceptual, de la dimensión conceptual, surge de lo vivido. Todo surge de la vivencia. Para mí siempre ha sido y sigue siendo primero la vivencia, y de ahí en mi propio proceso de transformación el ir tomando conciencia, el ir llevando a mi existencia y de repente descubrir que también puedo contribuir con la creación conceptual para expandir ese mensaje desde mi lugar, desde mi aporte. Así que agradecida a la vida también por esta oportunidad. Y vamos a viajar un poquito. Yo les voy a ir contando así de los distintos libros. Y sentí así empezar como por el último publicado, que es el libro de las diosas, la alquimia de la nueva diosa. Ahora cuando estaban llegando los primeros, decíamos, bueno, los alquimistas están llegando, como la música. Y realmente sentirnos alquimistas, desde ese lugar de integración. La alquimia de la nueva diosa para mí es una posibilidad de integrar. Hay 22 diosas que son representaciones arquetípicas. Esto pertenece a lo que es el inconsciente colectivo, todas las energías arquetípicas, las cualidades arquetípicas que se manifiestan en representaciones arquetípicas que pueden ser las diosas o podrían ser otras representaciones arquetípicas. Y esas cualidades son representadas en distintas diosas porque en algún momento comenzó a suceder este fenómeno de la fragmentación. Si conectamos con lo originario, la gran diosa primordial expresaba todas las cualidades y nosotros y nosotras expresamos desde lo que es potencial, de lo que está latente, todas las cualidades y todas las energías. El tema es que muchas veces esos potenciales, como trabajamos en biodanza también, esos potenciales están dormidos, están latentes y necesitan ser activados o energizados. Entonces, cuando incorporamos esas energías, le ponemos el cuerpo, esas cualidades, ahí las energizamos y las tornamos esos recursos que estaban ahí latentes en recursos disponibles. ¿Para qué? Para poder llevar a nuestra existencia esas energías y para poder existencialmente manifestar plenamente nuestra identidad. Ese es el sentido. Cuando tenemos esos recursos disponibles, energizados, la sabiduría mayor es saber en qué momento, en qué lugar, el lugar adecuado, en el momento oportuno,
frente a las circunstancias que correspondan, expresar qué energías. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así muy simple, pero si estoy toda enamorada, toda feliz ahí viviendo el amor, no sería lo ideal traer la energía de Atenea, que me está poniendo un límite, que se está defendiendo con su escudo del centro afectivo emocional y que se mantiene imperturbable, impenetrable. Entonces, el poder ir danzando existencialmente estas energías y poder reconociendo qué es lo que necesitamos expresar en cada momento es de gran sabiduría, porque nos permite optimizar nuestra existencia y, lo que decíamos, manifestar plenamente la identidad. Entonces, para mí las diosas son aliadas en esta posibilidad de volver a integrar lo que fue fragmentado por el patriarcado. La gran diosa primordial quedó fragmentada y de alguna manera los seres humanos hemos quedado frente a eso vulnerables o más débiles. Entonces, al volver a integrar esas cualidades, ¿desde qué lugar? Desde la conexión con la vida, que es como hacemos en biodanza. Desde ese lugar integramos y nos tornamos completas, completos y poderosos, poderosas, que nos empoderamos desde la integración. Entonces, yo le llamo la alquimia de la nueva diosa, porque es la nueva diosa alquímica, que es esa semilla divina que está siendo concebida en las mujeres y en los hombres, que aquí ahora estamos sintiendo el llamado a contribuir al proceso evolutivo de la humanidad, a contribuir al propósito común de sanación. Y aquí voy a pasar un poco al otro libro, porque estamos viajando, el de Conexiones Biocéntricas, cómo vivir a la luz del propósito. Desde mi sentir, todos los seres humanos tenemos un propósito común, seamos o no conscientes, que es el propósito de sanación. Y ese propósito de sanación está alineado con el propósito de sanación del planeta que estamos eligiendo para habitar. Entonces, dentro de lo que es el propósito humano, cada persona necesita de alguna manera descubrir, pero no descubrir a nivel conceptual, mi propósito es ... tal cosa, sino descubrir desde lo que es la vibración, cuál es su propósito existencial. ¿Para qué? Para alinearse a este propósito de sanación. Si yo digo mi propósito es la sanación, es verdad, pero no estoy diciendo mucho, porque el propósito de todos y de todas es la sanación, para contribuir a la sanación de la humanidad y a contribuir a la sanación del planeta. Entonces, descubrir cuál es la vibración que resuena más en mí, cuál es el camino de sanación, desde lo que es el diseño del propósito, que es un nivel aéreo, y desde lo que es las formas que vamos creando. Y acá esta dimensión del aire y de la tierra va para todos los niveles de propósito, el nivel existencial, el propósito personal, lo que son los propósitos comunitarios y lo que son los propósitos globales, totales, como puede ser el propósito de toda la humanidad, el propósito de sanación. El nivel de diseño, este nivel aéreo de nuestra existencia, de propósito, va a estar con nosotros durante toda la vida. Es como el nivel de la misión, es como que ahí se manifiestan los sueños, qué es lo que soñamos, cuál es la dimensión de nuestros sueños a nivel existencial. Y ese nivel aéreo va a ir tomando formas, y esas formas van a ir variando a lo largo de nuestra existencia. Entonces, lo que se conserva siempre, y es importante que conservemos desde el corazón, es el diseño de nuestro propósito, el sueño, conservar vivo el sueño en el corazón e ir que vaya asumiendo ese sueño formas diversas dependiendo de nuestras circunstancias. Y de aquí las preguntas existenciales de biodanza. ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde quiero estar? ¿Con quién quiero estar? Vamos dando forma a nuestro propósito en las respuestas que damos a esas preguntas existenciales. Entonces, eso varía
No podemos aferrarnos a formas, porque es parte de nuestro proceso evolutivo el ir dando nuevas respuestas a esas preguntas existenciales. Esa es toda nuestra trayectoria. Entonces de repente cambia la respuesta a una pregunta y se nos mueve todo. Porque de repente cambia el con quién quiero estar y después se nos mueve el dónde quiero estar, el qué quiero hacer, todo. O cambia el qué quiero hacer y eso implica que cambie el con quién quiero estar y el dónde quiero estar. Entonces, eso es a nivel existencial, a nivel personal. Imagínense que esto se da también en términos de vínculos, de conexiones. Por eso conexiones biocéntricas. Estas conexiones que va más allá de lo que es una relación, que es una conexión para mí es una relación que expresa sentido. Y cuando es biocéntrica está colocando la vida en el centro. Entonces nos vamos conectando en red. Y vamos tejiendo redes que dan sustento a la creación de comunidades. Las personas nos encontramos porque resonamos en propósitos comunes y damos formas comunitarias a nuestros propósitos comunes. Y las formas comunitarias no siempre tiene que ser vivir en comunidad. Que sea una comunidad, a mí me encanta traer la comunidad biodanza como una comunidad trascendente que va más allá de las fronteras, que de repente nos encontramos aquí y no nos conocíamos y danzamos como si hubiéramos estado juntos toda la vida y nos reímos juntos y nos miramos y nos abrazamos y esto no, la única explicación que puede tener esto, que no sé si es necesario explicar, pero lo único es la conexión desde lo esencial, desde eso que va más allá de la forma. Y que esta red que tejemos dentro de la biodanza, esta comunidad, va más allá de la forma, porque cada quien en su lugar está creando sus formas para enraizar su propósito común. Entonces, hablarle un poquito que ahí es este libro, pero también es este libro de Economía Biocéntrica y de Comunidad. Estoy haciendo el viaje Retorno al Origen, porque estoy yendo hacia el primero de la trilogía, para ver a qué hacemos referencia cuando hablamos de comunidad. Porque puede entenderse de muchas maneras. Yo les quiero contar un poquito qué es lo que siento, más allá de lo que son emprendimientos comunitarios, que podrían ser aquellas personas que deciden ir a vivir en un espacio compartido y compartir los recursos que se tienen para actualizar las propias necesidades y establecer relaciones, que ahora vamos a ir a la economía biocéntrica. Hay un sentido de la comunidad que yo fui descubriendo en el proceso y que me parece que tiene mucho que ver con esta posibilidad de ir creando una nueva civilización, instaurando una nueva cultura, una cultura biocéntrica, más allá de lo que esté haciendo cada uno en el lugar donde esté. Entonces lo que le voy a compartir yo es el sentido para mí de la comunidad. Porque de repente me di cuenta en mi proceso de que había mucha cosa que podía ser entendida por comunidad y lo que siento es que hay algo que definiría para mí la comunidad y es el propósito común. Muchas veces se tratan de crear comunidades desde la forma y muchos emprendimientos fracasan. De hecho, a mí me pasó de tener la experiencia de irme, me invitaron a vivir en una comunidad, estuve 15 días en la comunidad. Porque realmente cuando llegué, con mudanza y todo, no es que me fui con una mochila, me fui con toda una mudanza y de repente llegué al lugar y estuve esos 15 días y no resonaba para nada con la propuesta desde la vibración. No estábamos en conexión desde la vibración. No había un propósito común, no había un sentido común. El sentido común, el expresar sentido y que haya algo compartido desde ese lugar. Entonces, para mí lo que define una comunidad y lo que puede fortalecer una comunidad es que haya un propósito común, que a nivel del diseño de este nivel aéreo haya algo para crear juntos,
que podamos llevarlo a la tierra a través de proyectos compartidos, más allá de que estemos viviendo juntos o no, porque la comunidad biodanza tiene un propósito. Yo no sé si saben cuál es el propósito de la biodanza, pero esto lo formuló Rolando Toro Arañeda. El propósito de la biodanza es restituir la luz y el amor como padrones de existencia. Ese es el propósito de la biodanza. Hay un propósito común que tenemos los biodanzantes. Ese propósito de la biodanza está alineado con el propósito biocéntrico, que va más allá de la biodanza, porque hay muchos movimientos, muchas personas, muchos emprendimientos que están alineados con este propósito biocéntrico. El propósito biocéntrico es la conservación y la potenciación de la vida. Todas aquellas personas, movimientos, grupos, comunidades que estén alineados con este propósito biocéntrico están contribuyendo a enraizar ese propósito común. Entonces, podemos tener nuestros caminos elegidos, nos podemos enamorar de nuestros caminos, y está bueno también reconocer que hay un montón de caminos y de formas diferentes que contribuyen a enraizar el mismo propósito común, el propósito biocéntrico. Entonces, que la tendencia pueda ser a que cada vez más personas estemos contribuyendo a enraizar el propósito biocéntrico, este propósito común, y que los seres humanos, que todos nos conectamos de ese lugar de propósito de sanación, podamos cada vez más alinearnos con el propósito biocéntrico, es una gran contribución. Y aquí voy a ir un poquito al de economía biocéntrica, rescatando sobre todo que cuando estamos moviéndonos, cuando estamos realizando un cambio, cuando somos conscientes de nuestro movimiento, también ser consciente que los efectos que generamos no son siempre visibles y que hay muchas otras personas, movimientos, grupos que están accionando también a favor de la vida, aunque eso no sea noticia, aunque eso no sea visible, y confiar en el poder transformador de nuestro movimiento y en el poder, gran poder potenciador de la red. Entonces ahí traer a Rolando cuando hablaba de que el gran cambio está en la célula, en nuestras células, pero también en la célula, en cuál es mi proceso, cómo me comprometo con mi propio proceso personal para enraizar el propósito existencial, mi propósito existencial alineado al propósito humano de sanación y al propósito biocéntrico, y la potenciación en la red, esa red maravillosa que estamos tejiendo. Es la red la que da sustento a la creación de la comunidad biocéntrica, las conexiones biocéntricas. Cuando establecemos cada lazo, cada vez que tejemos una hebra, una conexión, esa conexión tiene un gran poder transformador, porque estamos inmersos en sistemas caóticos. Entonces no tenemos ni idea, y es bueno que no tengamos idea, de lo que puede llegar a generar de efecto, lo que podemos llegar a afectar más allá. Porque también estamos, además de estar inmersos en sistemas caóticos, estamos generando por resonancia y por vibración mucho efecto más allá. Lo que está aconteciendo en esta nave, con todo lo que estamos viviendo en estos días, tiene un efecto muy poderoso. Entonces, confiar en ese poder transformador de nuestro movimiento y saber que no es un movimiento aislado. No somos locos sueltos, somos locos en conexión. Saber que estamos conectados y que esa red es muy potente. Y esa red está tejiéndose mientras otras redes se están disolviendo. Entonces no nos dejemos engañar por lo que nos quieren vender, por lo que nos quieren mostrar como hegemónico, porque todo ello de alguna manera se está desintegrando y se ve, cada vez hay más crisis, otra crisis y crisis y crisis. Entonces hay una red de lo hegemónico que se desintegra mientras la red de la vida, esta red, la trama de la vida, se va tejiendo. Y nosotros somos parte, ese ser parte. Desde que llegué aquí estoy agradeciendo el ser parte, simplemente ser parte. Desde nuestra acción, a mí me gusta sentir así,
nuestras acciones creativas conscientes. Y esas acciones que están puestas en común generan sinergia evolutiva. Estamos generando sinergia, estamos generando un proceso a favor de la vida desde esas conexiones biocéntricas. Entonces, la economía en todo esto, y se las traigo en este contexto porque surge justamente como una propuesta contrahegemónica. Es una propuesta, es una economía biocéntrica que me siento muy honrada y muy feliz de comprometerme, porque me siento muy transgresora con eso, porque va muy en contra de la corriente y siento que es tan necesario que cada vez más me siento feliz con estar alzando la voz y que cada vez más haya gente que esté involucrada con la economía biocéntrica conscientemente, porque la economía biocéntrica es lo más originario. Entonces, decirles que la economía, la palabra economía, yo la tomo en el sentido más originario. Es recuperar el sentido. Para mí, a nivel existencial, en mi propio proceso, el descubrir el sentido de la economía fue descubrir mi propio sentido, el poder encontrarle el sentido a mi profesión, al descubrir que sí tenía sentido haber estudiado economía, sí tiene sentido ser economista, que durante muchos años, no le encontraba ese sentido. Y al principio ni siquiera me generaba una contradicción, porque yo trabajé durante 16 años en un banco, en el Banco República, el Banco del Estado en Uruguay, y la formación en la universidad junto con el trabajar en el banco era muy coherente y en principio estaba bien. Cuando empecé a hacer mi propio proceso de desarrollo personal y empecé en mi búsqueda así de conexión espiritual, podemos decir, empezaron a generarse disociaciones, algo así como esas disociaciones que ocurrieron a nivel alquímico. En esto volvemos al primero, pero en esto de la alquimia originaria, que era una alquimia primordial en donde la materia y el espíritu estaban integrados, el cuerpo, el alma estaban integrados, la energía y la materia estaban integrados. Esa era la alquimia original. El alquimista hacía su propio proceso de transformación de la materia, pero lo importante era la revelación que acontecía interiormente al poder acompañar ese proceso. Lo importante era el proceso interior, ese proceso evolutivo de irse transformando, y esa era la alquimia originaria. Con la aparición del cientificismo empezó a separarse la materia y la energía, el cuerpo del alma, comenzaron a manifestarse esas disociaciones y el místico fue asignado al templo mientras el científico fue asignado al laboratorio. Lo mismo me ocurrió a mí en algún momento cuando yo entré a la facultad pensando que podía realizar algún cambio en la economía. Yo quería, no sé, ser ministra y hacer algún cambio desde los niveles ahí de poder. Y me di cuenta que no iba a hacer nada desde ese lugar. Y empezaron a manifestarse esas disociaciones y sentir que mi búsqueda espiritual estaba muy alejada de lo que era mi existencia a nivel material. Y cuando empezaron a manifestarse esas disociaciones, también empezó a manifestarse la necesidad de integración. Y la biodanza dentro de todo ese proceso fue un camino muy potente para que esas disociaciones se hicieran evidentes y tuviera que sí o sí empezar a cambios radicales y progresivos en mi estilo de vida. Radicales, incluso radicales progresivos, porque va llevando su tiempo el ir modificando. Entonces, descubrí mi propio sentido al descubrir el sentido de la economía y el sentido originario, el término economía viene de oikonomia, del origen es griego, y oikonomia tiene que ver con el oikos, que el oikos es la casa, el hogar, y el nomos, que tiene que ver con la administración, con la gestión, con el cuidado. Entonces es el principio de administración doméstica por el cual la unidad autárquica, que es la casa,
produce y almacena para actualizar sus propias necesidades. Esta es la economía originaria. Estamos hablando del cuidado de la casa. Estamos hablando que la economía en términos originarios es una pedagogía del cuidado, como es biodanza una pedagogía del cuidado. Entonces el rescatar ese sentido de cuidar la casa. Y cuando hablamos de la casa, no nos estamos refiriendo solo a la casa que habitamos. La casa, nuestra casa, la casa que somos de nosotros mismos, la casa que habitamos personalmente o con nuestra familia, la casa comunidad, la casa puede ser el barrio, puede ser la ciudad, puede ser el país, el continente, el planeta, el cosmos. ¿Cuál es nuestra casa? Entonces la economía en términos originarios, si vamos más allá, es el cuidado del cosmos, es en todas las escalas. Por eso la comunidad también es en todas las escalas. La comunidad cósmica, somos seres cósmicos. Entonces, ese es el sentido originario de la palabra economía. Ahora es economía biocéntrica. Es el cuidado de la casa, pero además es la incorporación de este principio hermoso que formula Rolando Toro del principio biocéntrico. Y a mí me gusta así como traer diferentes maneras de ver el principio biocéntrico. Como la que sale un poquito más natural es colocar la vida en el centro. La vida en el centro, toda manifestación de vida en el centro. El ser humano dentro de todas las manifestaciones de vida. Un ser más que es expresión de vida. Y me gusta también sentir así el que trae Rolando esta resacralizar la vida. El volver a asignarle a la vida valor sagrado. Y me encanta aclarar esto. La vida en sí misma es sagrada. No necesita que nosotros le asignemos valor sagrado. Ya es sagrada. Somos sagrados. Toda expresión de vida es sagrada. Ahora, necesitamos desde nuestra visión y nuestra conciencia percibir la sacralidad y reasignarle desde ese lugar valor sagrado. ¿Para qué? Para que podamos estar manifestando una pedagogía del cuidado. Y la tercera forma, así que me gusta ver el principio biocéntrico, es esta posibilidad de volver a conectar con la vida. Que Rolando Toro dice que cualquier síntoma, cualquier manifestación patológica es expresión de la desconexión de la matriz cósmica de la vida. Y en realidad lo que yo siento es que no es que estemos desconectados, es que no percibimos la conexión. Porque somos seres en conexión, no somos seres aislados, estamos conectados. Somos inconscientes. Que no somos conscientes de la conexión o no percibimos la conexión. Entonces, el volver a percibir la conexión con todo lo vivo, esto de hacer visibles las conexiones invisibles o sutiles y hacerlo consciente, percibirlo y hacerlo consciente para poder realmente recuperar nuestro poder de sanar. Desde la conexión con la vida es que integramos. Desde la integración es que podemos evolucionar y sanar. Y esa es la gran alquimia. La alquimia es esa posibilidad de integrar desde la conexión con la vida para sanar, para contribuir a este propósito común de sanación, para poder realmente volver a la alquimia primordial, a esta alquimia integrada en nuestra corporeidad. Ya ahora no necesitamos objetos externos. En biodanza no necesitamos ningún objeto externo. Nuestras células, si toda nuestra corporeidad vivida es el laboratorio y es el templo. Es en nuestras células que acontece esa química divina, todos nuestros neurotransmisores ahí generando la posibilidad de vida manifestada. Es esa química y esa alquimia. Entonces, somos alquimistas. Somos alquimistas desde ese lugar también. Y un poquito, porque no sé cómo estamos en tiempo, pero antes de dar lugar a la participación, si es posible, me gustaría traer, desde lo que les decía, el sentido de la comunidad, traerlo a esta oikonomia, a esta casa
a este cuidado de la casa y el cuidado de la vida, la economía, cuidado de la casa, la economía biocéntrica, el cuidado de la vida, y reconocer en esta unidad autárquica que les decía, que es la casa, la posibilidad de ampliar. Entonces, ¿qué es cuando la unidad autárquica es una unidad compartida, cuando hay más de una persona compartiendo la casa, la unidad, esa unidad es una unidad común. Entonces, la unidad común es la comunidad. O sea, la comunidad elemental serían dos personas cohabitando el mismo espacio. Y de ahí la escala se amplía hasta el cosmos. Y desde el sentido, desde lo esencial, la comunidad, más allá de la forma, se crea desde la conexión. Por eso estas comunidades trascendentes, la comunidad biocéntrica, la comunidad biodanza, todas las comunidades que están contribuyendo a favor de la vida, a poder enraizar estos propósitos comunes. Entonces, el mensaje es, sintámonos poderosos y poderosas, porque hay mucho que está aconteciendo más allá de lo visible, y realmente reconozcamos en cada aparente pequeño movimiento ese poder, porque en términos caóticos no hay la dimensión de lo pequeño, no existe la dimensión de lo pequeño o lo grande. En términos caóticos, un aparentemente pequeño movimiento, el aleteo de la mariposa, puede llegar a generar una gran transformación por el poder de la influencia sutil. Estamos generando una influencia sutil a través de cada uno de nuestros movimientos y de nuestras conexiones, y la dimensión de lo que puede llegar a transformar eso es desconocida, está en el campo incierto de las infinitas posibilidades. Entonces, accionar, acciones creativas conscientes, tejer la red, continuar conectándonos, conexiones biocéntricas, y confiar en el gran poder transformador de esas acciones. Ya le vamos a sacar el pequeño, esos movimientos en red, movimientos en red. Confiar en el caos, porque puede acontecer de un día para el otro, no sabemos cuándo. Realmente en términos caóticos y por la resonancia de lo que generamos, en un punto de bifurcación, la tendencia se puede modificar totalmente. Es así, es pura física. Así que por ahí la presentación, me gustaría dar lugar a que si quieren preguntar algo, compartir algo, sentires, porque estuvimos ahí navegando, darles la posibilidad a ustedes también. Se produce, no es que el caos se produzca, el caos es condición necesaria para la vida. Si no hay caos, no hay vida. Entonces estamos inmersos, y eso es una muy buena noticia. Primero, a ver, porque si no lo sabían, está bueno ser conscientes de eso, porque así no nos peleamos con el caos, no tiene mucho sentido. Es bueno amigarnos con el caos, saber que la vida es incierta, no sabemos qué vamos a estar haciendo mañana, no lo sabemos realmente, capaz que despegamos en la nave. Entonces, amigarnos con el caos desde el sí, la vida es incierta. Entonces, estamos inmersos en sistemas caóticos. Ahora, la buena noticia de esto es que solo a partir del caos es que emerge la vida. La novedad surge, emerge del caos. Entonces, todo lo nuevo que se vaya creando y que estamos creando, surge de ese contexto caótico, sistema caótico donde estamos navegando. Entonces, es maravilloso porque, como dice Rolando, lo maravilloso puede acontecer. Claro que puede acontecer, si lo estamos creando. Estamos danzando el caos. Entonces, bendito caos. Hay un capítulo en mi libro, en uno de ellos, que se llama Bendito caos. Que resonara. Es importante ir reconociéndonos y reconocer cuándo resonamos y cuándo disonamos, porque esa información que la da toda nuestra corporeidad, todos nuestros centros nos hablan cuando esto es en los vínculos, es en los espacios, es en todo, que de repente llegamos y sentimos que no, que disonamos con que la vibración nuestra no va.
Y acá no tiene que ver, ojo, que no tiene que ver con que mi vibración más elevada o menos elevada, no. No tiene que ver con eso. Es como vibración resonante. Entonces nos atraemos por vibración resonante. Entonces no supe bien cuál era el propósito, no sé si sabían cuál era el propósito en esa propuesta. Lo que sí sentí es que no resonaba la vibración del lugar. Lo que sí les cuento que fue maravilloso, porque en esos 15 días yo descubrí que quería vivir en el campo. Y de ahí empecé mi búsqueda de un espacio en el campo. Entonces fue súper válido por eso. Pero es importantísimo el reconocernos, reconocer nuestra vibración y cuando resonamos o no. Y si disonamos, nos tenemos que ir. Sea lo que sea ahí en las 3 preguntas existenciales. ¿En qué quiero hacer? ¿En dónde quiero estar? ¿Y con quién quiero estar? Si hay resonancia, bien. Porque los espacios también tienen propósito. Los espacios es obvio que tienen vibración, ¿no? Pero también hay un propósito en los espacios. Los espacios nos convocan. Capaz que nos convocan para 6 días o 7 días. Capaz que nos convocan para toda la vida. No sabemos, pero sí hay una convocatoria. Y las comunidades convocan, y los grupos humanos. Hay una diferencia para mí muy grande entre grupo y comunidad, y es esto justamente del sentido y el propósito. La comunidad se encuentra desde la vibración, se encuentra desde el sentido, se encuentra desde el propósito compartido. Los grupos pueden ser funcionales, pero no siempre están... un grupo se puede convertir en comunidad. Por ahí hay una diosa Hestia, que es la diosa de la conservación del fuego sagrado, del hogar, del templo y de la comunidad. Entonces, es la que de alguna manera le da sentido a ese fueguito sagrado, le da sentido al hogar. Una casa se transforma en hogar desde ese fuego sagrado. Un templo se transforma en santuario desde ese fuego sagrado. Y un grupo se transforma en comunidad desde ese fuego sagrado, que es el propósito común también desde esa vibración compartida. Entonces es un tema de vibración, resonancia o disonancia. El principio biocéntrico tiene que ver sobre todo con eso, esas tres formas de ver. Lo que decía es biocéntrico, la vida en el centro. Y ahí lo que decíamos en el aula también, esto de que un pastito tiene el mismo valor que el ser humano, que la estrella, que el árbol, todo lo colocamos en el centro, trascendiendo de alguna manera lo hegemónico que es colocar el ser humano en el centro. El antropocentrismo es como que el ser humano, y ahí desde lo económico es bien importante porque el productivismo surge del antropocentrismo. El ser humano colocarnos por encima, es como en el centro y por encima de las otras manifestaciones de vida. Eso es el antropocentrismo, y de ahí es extraer recursos naturales, ¿no? Entre comillas así, y explotar recursos humanos, ¿no? Entonces, no es el ser humano el que está en el centro, es la vida y todas sus manifestaciones. Eso es el principio biocéntrico. Y por otro lado, esto que decía, el resacralizar la vida, el sentir, vivenciar, percibir la vida sagrada en todas sus manifestaciones. Percibir, volver a asignarle desde nuestra percepción y nuestra conciencia a la vida sagrada, y el establecer nuevamente la conexión con la vida. Esto de nuevamente percibir que estamos en conexión, que no estamos separados. Esto de sentir que hasta que somos lo mismo. Eso es como la síntesis del principio biocéntrico, resacralizar la vida en el centro y conectar nuevamente para sanar. Rolando, yo incluso lo cito a él de su libro Biodanza, que él dice que, él formula el principio biocéntrico que sea el fundamento y el paradigma de la biodanza, pero él dice que todo comportamiento humano debería estar guiado por el principio biocéntrico. E incluso habla de todas las disciplinas, de ahí es que yo tomo, porque nombra la economía, entre otras, y la jurisprudencia, y no me acuerdo cuáles otras más que lo cita en su libro. Entonces, el sueño de Rolando es que todas las disciplinas pudiéramos también incorporar el principio biocéntrico, y todas las personas en nuestros comportamientos pudiéramos ser guiadas por el principio biocéntrico. Por eso es el propósito biocéntrico va más allá de la biodanza. Es como un propósito de conservación y de potenciación de la vida,
y que la guía y el fundamento de nuestra existencia sea el cuidado de la vida, sea la conservación y la potenciación de la vida. Eso es para todos los seres humanos. Realmente siento que el cambio es personal, es comunitario, está en la red, y también las estructuras de poder quieren mantener el sistema como está. Entonces, tanto en lo económico como en lo político, no creo que haya intención de generar un cambio desde el lugar donde que queremos nosotros. Porque no sé si los sistemas de poder o las estructuras de poder quieren que seamos libres. De hecho, no creo, no apuestan a la libertad. Y para mí acá el gran cambio está en lo que decía de como esta pulsación entre el continente afectivo y la libertad de expresión de la identidad, que es lo que ocurre en una comunidad, pero imagínense que en una comunidad puede ser el país, entonces que todas las personas podamos manifestar la identidad libremente y nos demos continente afectivo para eso. Entonces eso no es lo que quiere, no es lo que quiere el sistema. Y ahí les voy a pasar otra cosa, porque ya que me estimulan por ahí, así a expresar mi rebeldía, que hay que tener mucho cuidado, porque todos los mensajes que recibimos, incluso, y acá voy, la publicidad es tremenda, los noticieros son tremendos. Hay que tener mucho cuidado porque estamos recibiendo muchos mensajes que nos están afectando en esto de... están activando nuestras neuronas espejo y están haciendo que de alguna manera generemos dependencia y que creemos adicciones por lo que vemos, por los mensajes que recibimos. Entonces, para mantenernos libres y empoderados necesitamos filtrar mucho los mensajes del entorno. Entonces, dentro de los mensajes del entorno también está en que hay mucho poder afuera, que ahí no podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer para cambiar la economía si total el tipo de cambio se disparó, ¿no? O si las variables macroeconómicas no nos asustan con... Entonces, no entregar tanto poder. Eso, ojalá que las personas tengan así la perspectiva biocéntrica incluso en todos lados. Lo que no podemos es quedarnos esperando por eso y tampoco sentir que nuestro movimiento es menos poderoso, porque es influencia sutil. Es verdad que el mensaje llega más si estoy en un lugar que me van a escuchar más. Ahora, no es como no entregar el poder afuera, eso es lo que quiero traer y que me parece importantísimo, porque si no a veces como que, bueno, que hagan el que tiene poder, ¿no? El que esté en ese lugar que lo haga y todos somos poderosos. Entonces, por supuesto que cada uno desde el rol que estamos desempeñando, desde el lugar que estamos ocupando, vamos a estar ejerciendo diferentes formas de poder. Ahora, esas personas, me nombrás a Gandhi, y ese hombre no era un ser que estuviera moviéndose por las estructuras de poder, sino por el poder interno que era el poder del amor. Pero llegó ahí. Claro, pero va más allá del lugar que ocupaba, era ese poder que todos, ese lo tenemos todos. Es como, estemos donde estemos, no hay un lugar que sea insignificante, ese es el punto. No somos insignificantes. La teoría económica convencional nos dice, somos agentes atomizados. ¿Saben lo que es atomizado? De átomo. Entonces nos dicen, pero así, son pequeños e insignificantes. Así lo dice la teoría económica, que cada uno es un ser pequeño atomizado, somos seres atomizados, agentes atomizados pequeños e insignificantes. Entonces nos han hecho creer que, y sobre todo desde la economía, y en realidad la economía originaria es tan simple, no les hablé, pero les puedo decir un poquitito así lo del triángulo, es muy simple, para mí es un triángulo básico de economía, que ahí está todo. Es por un lado los recursos, por otro lado las necesidades y por otro lado las relaciones, es el triángulo básico. Y acá en los recursos, lo fundamental, hay muchas cosas, ¿no? Pero hay la patología de la producción, esto está asociado a la producción, la patología de la producción tiene que ver en principio con la falacia de la escasez, con creer que los recursos son escasos por limitarse a algunos recursos. Y cuando empezamos a descubrir que los recursos son súper abundantes, nuestros potenciales infinitos y hay tantos recursos personales, comunitarios, naturales, empezamos a descubrir otros recursos, sobre todo intangibles, que no se agotan, que no se destruyen.
Y por otro lado, el reconocer que los recursos no son lo mismo que la fuente de los recursos. Y eso es fundamental. Las personas no somos recursos. Las personas no somos recursos, las comunidades no somos recursos. Y la naturaleza no somos recursos. Entonces, somos fuentes. Las personas, las comunidades y la naturaleza somos fuentes inagotables de recursos intangibles. Entonces, ya el reconocer eso y el darle un valor sagrado a las fuentes de los recursos, que esa es la perspectiva biocéntrica en lo que es la producción, asignarle valor sagrado a la fuente de los recursos, eso ya nos hace cambiar desde lo que es el cómo nos vinculamos con esos recursos. Y por otro lado, las necesidades, esto que le decía la publicidad, nos quieren hacer creer que necesitamos un mundo, nos crean falsas necesidades y necesitamos conectar, lo que sí necesitamos conectar con lo más auténtico que es la expresión de nuestra identidad, necesidades afectivas, necesidades creativas, eso necesitamos. Necesitamos ser, necesitamos expresar la identidad, no necesitamos el último modelo de... Entonces, poder conectar con lo que necesitamos, las necesidades fundamentales, los deseos auténticos para poder realmente sanar la economía. Pero no es la economía en términos convencionales, no es el sistema económico global. Sí se va a sanar, pero es sanar nuestra economía. ¿Cómo estamos nosotros gestionando nuestros recursos? Nuestros dones. Estoy hablando de recursos, estoy hablando de dones. ¿Sabemos cuáles son nuestros dones? ¿Estamos poniendo en funcionamiento nuestra energía vital para que nuestros dones se expresen? Porque la energía vital es un recurso. Y el trabajo que realizamos es la forma que estamos dando, una de las formas que damos a nuestro propósito en el qué quiero hacer. Nuestros proyectos creativos que están dando forma a nuestro propósito. ¿Están poniendo en funcionamiento los recursos, cuidando las fuentes como lo más sagrado y habilitando que se expresen nuestros potenciales? Eso es economía. Es el cuidado de la vida, es el cuidado de los recursos, es el cuidado y es el actualizar nuestras necesidades. A la vez que estamos actualizando las necesidades de creatividad, estamos creando y ofreciendo nuestra creación. Estamos integrando consumo y producción. Entonces, eso somos nosotros. Eso no viene a decirnos del noticiero de cuánto está la inflación, cuánto está Entonces, es como empoderarnos de la economía, tomarnos de la mano en ronda. Eso es un acto político. Estamos ocupando un lugar único en la ronda, en equidad, ocupando ese lugar. Sabemos que somos insustituibles, que nadie más va a ocupar el lugar que estamos ocupando y que somos parte de la totalidad. Es un acto político. Entonces, sí, ojalá que cada vez más las personas que se encuentran en los lugares de poder y en los movimientos sociales también sean más conscientes y también los mueva, que también estén alineados con el propósito biocéntrico. Ojalá que sí, que cada vez más. Ahora, accionemos lo posible, hagamos lo posible dentro de lo posible. Sí, el sueño comunitario está vivo porque es un sueño ancestral, porque somos comunidad humana. Nos han de alguna manera querido hacer creer, ¿está bien todo eso que dije? Que somos seres aislados, pero la indiferencia, el solipsismo, todo eso no es nuestra naturaleza. No somos seres aislados, somos seres en conexión, no somos solipsistas, individualistas, eso no es nuestra naturaleza. Entonces el sueño comunitario está vivo porque es un sueño de siempre, es el sueño de la comunidad humana danzando. Por eso cuando de repente nos encontramos y danzamos y conectamos en lo esencial y nos reconocemos en nuestro mejor estado. Es importante siempre conservar el sueño, más allá de todo lo que afecte. Y ahí para mí es importante distinguir lo que afecta de lo que perturba. Y esto es a nivel personal, pero también a nivel de las comunidades, de esas formas que vamos creando. Aquello que nos afecte, lo que puedan ser ecofactores que nos afecten y que puedan querer desestabilizar o de alguna manera desarmar o destruir formas, que no nos perturbe. Si conservamos es como cuando nosotros a nivel existencial conservamos
nos conservamos imperturbables en el eje de integración, entonces lo que nos afecta no nos saca del eje, no nos perturba. A nivel de los emprendimientos comunitarios es lo mismo, que no nos pase la ola por arriba, es como, sí nos puede sacudir, pero que no se desintegre la red. Entonces, para mí como por ahí tiene que ver con el dar forma, porque si nos estamos encontrando por vibración y tenemos un propósito común, eso es como un punto de partida. Los valores, eso es un nivel intermedio, ¿no? Aquí está el diseño como bien aéreo y hay un nivel de valores, necesitamos compartir valores. Entonces, para que en principio no empezar por la forma, porque ahí capaz que coincidimos en el propósito, pero es como medio, capaz que sería demasiada sincronicidad, que lo encontremos por la forma y justo coincidimos en el propósito. Entonces, para mí se comienza desde la vibración, desde el propósito y compartir los valores, que nosotros tenemos el principio biocéntrico como el esencial, es paradigma, es principio. Y para mí ahí la clave es la creatividad, porque en realidad es en la forma que necesitamos ese sueño que ya está y que está a nivel de diseño y que está en el corazón y que vibra, poder enraizarlo. Entonces la clave es ser creativos. Por supuesto que todo aquello herramientas como biodanza o como todo lo que tiene que ver con el desarrollar este centro afectivo emocional y para mí ahí son claves la empatía y la compasión, el poder activar todo lo que tiene que ver con esta posibilidad de conectar con los seres humanos como seres humanos, eso es clave. Ahora, el desarrollar todos nuestros potenciales creativos para crear las mejores formas para poder enraizar ese propósito común. Entonces, desde ahí, desde la creatividad, todos somos únicos. Entonces ahí está la pulsación, que yo lo presento en el esquemita. Yo tomo el tema del propósito existencial de lo que es el modelo teórico de biodanza y de lo que es el modelo de los 4 elementos, por eso el aire, aquí el aire y la tierra, pero también el fuego y el agua en cuanto a la expresión de quién soy, única, que nadie más va a hacer lo que yo haga de la manera que lo hago. Entonces ahí está la conciencia intensificada de sí y por el otro, y el fuego, y por el otro lado el agua, el poder disolverme en la comunidad, el poder ser lo mismo, no igual. Para mí eso es importantísimo, no somos iguales, justamente porque somos únicos, pero sí reconocernos en lo esencial y en la mismidad y disolvernos en la comunidad. Entonces pulsar, es el eje, es la identidad en biodanza, es como pulsar en la conciencia intensificada y la conciencia disminuida. Entonces poder sentir que tenemos un lugar para poder expresar nuestros potenciales creativos y ser únicos en la comunidad. Pues si me disuelvo totalmente en la comunidad, pierdo parte de mi identidad. Y también tener la capacidad de disolverme por momentos en esta pulsación en la comunidad, porque si no soy solo yo. Entonces el ser en nosotros y el poder expresarme única en esa totalidad. Aquí está la diversidad, aquí está mi verso, en el multiverso diverso, y aquí está el universo. Es como pulsar en la totalidad, en la universalidad y también el expresarme única, el poder danzar al centro de la ronda en eso. Es un hermoso desafío y es lo que hacemos en biodanza, porque nos reconocemos únicos y también, por eso biodanza es una gran comunidad. ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde quiero estar? ¿Con quién quiero estar? Vamos dando forma a nuestro propósito en las respuestas que damos a esas preguntas existenciales.